Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde tome lugar cada uno de los relatos de esta noche. Gabriela Nevares Bravo, quien nos compartió su experiencia en la sección de comentarios de la primera parte que dedicamos a esta temática. Si no la ha escuchado, les dejaremos el enlace en el comentario fijado y Gabriela en aquella ocasión nos contó lo siguiente. En una ocasión en la que trabajé por un tiempo en un local de cómics, un domingo me tocó quedarme un poco más tarde de mi horario de salida, ya que iba a llegar nueva mercancía y bueno, no había quien la recibiera y me tocó a mí. Así pasó la tarde, tranquila, de hecho, sin mucho movimiento. Y, de pronto, en uno de esos ratos donde no había ningún cliente o gente pasando por afuera, entran 3 hombres al local. Uno de ellos iba caminando directo al mostrador, donde estaba yo, completamente sola, viéndome de una manera para nada amable. Volteaba hacia todos lados mientras que otro se puso a ver toda la mercancía de la tienda y el tercero simplemente se quedó parado en la puerta. Sabía muy bien a qué venían. Iban a asaltar la tienda y, de paso, a mí. De repente, en lo que el sujeto que venía caminando hacia mí y antes de que pudiera llegar al mostrador, afuera de la tienda una multitud de gente comenzó a pasar, y no solo pasaban caminando, sino que se quedaban viendo hacia adentro, como si estuvieran tan interesados en los aparadores, la mercancía que estaba a la vista y se quedaron ahí, simplemente viendo hacia adentro. En verdad era mucha gente. La reacción de estas 3 personas fue de nervios. Se volteaban a ver entre ellos y de pronto uno dijo: «Vámonos, así no se va a poder», para salir corriendo los 3 de la tienda. Cuando salieron me moví rápido del mostrador, corrí hacia la puerta y en apenas ese pequeño lapso de tiempo perdí la vista de la entrada por apenas unos segundos y fueron suficientes para que toda la gente que estaba afuera se hubieran ido. Al llegar a la puerta y cerrarla con llave, sí vi a los 3 tipos corriendo en la esquina de la calle, pero a nadie más. Toda la gente que había estado afuera del local se habían desvanecido. De verdad no había nadie más que esos 3 tipos. Esperé a que llegara mi jefe con todo cerrado, claro, y al llegar a casa le conté todo a mi madre. Ella me dijo que les rezaba a las ánimas benditas desde siempre, y que cada noche, cuando pedía por ellas, a cambio les pedía que me cuidaran siempre. Y ahí entendí que sí existen, y también nos escuchan. Estas experiencias son muy interesantes, de verdad. Cuéntenos usted, no solo sus experiencias, sino qué tipo de ofrendas u oraciones conocen. Y mientras nos cuenta, vámonos con la siguiente experiencia de esta noche. Y entre los comentarios del primer video, hablando de experiencias de este tipo, por supuesto, leímos hace ya un año la experiencia que nos compartió Salvador Avelino Quintana. Y lo que nos contó es lo siguiente. Hace unos 15 años, me dedicaba a tocar en un coro para acompañar a la Santa Misa. Cuando pasaban las horas, nos despedíamos entre todos en aquella iglesia. Cada quien partía a su casa ya por la noche.
En aquella ocasión, precisamente cuando conducía de regreso a mi casa, debía atravesar un largo camino de terracería, oscuro, pero que conocía muy bien. Solo que, en aquella vez, mi coche decidió que era muy buen momento para fallar, dejándome varado en medio del monte. Como les comento, conocía muy bien el camino, pero de todas formas no quitaba que estaba en medio de la nada. Faltaba aún un muy buen tramo para llegar a casa y ahí me quedé, intentando arreglarlo o ver cuál era el problema justo al lado de un panteón, muy solitario, por cierto, al igual que todo el camino. Ahí estuve unos 30 o 40 minutos, sin lograr que encendiera, cuando, de pronto, una camioneta se acerca donde yo estaba estacionado, y la vi justo cuando ya estaba a mi lado. Se me hizo raro, porque no la vi venir a lo lejos, ya sea por las luces o por el sonido que hacía, ya que cuando se estacionó a mi lado, aparte de poder ver bien el modelo de la camioneta, uno muy antiguo, el motor sí hacía mucho ruido como para pasar desapercibido. Y encima en medio del silencio de esa noche. Cuando la estaba viendo, un hombre, de algunos 45 años, se baja y me pregunta, muy amable, si necesitaba ayuda. Por un momento pensé que tal vez podría ser peligroso, más que nada por si se trataba de alguna persona malintencionada, o más bien, personas, ya que en el asiento del copiloto venía otro hombre de algunos 70 años, quien solo me veía desde la camioneta. Le dije que sí, de todas formas, que me había quedado tirado, y el hombre me comentó que no había problema, que me llevarían a casa. De todas formas íbamos para el mismo rumbo. Claro, me había preguntado hace unos momentos que a dónde iba. Remolcamos el carro y me fui con ellos. La plática durante el trayecto fue de lo más normal, sobre mi vehículo, que de dónde venía, a qué me dedicaba y todo eso. Y cuando llegamos a mi casa, soltamos mi carro y me dijo, «Listo, amigo, ya estás en tu casa». Y yo escuchaba esto mientras abría la puerta para poder meter mi coche. La abrí y cuando giré, ya no había absolutamente nadie. Estaba ahí, completamente solo. Mi coche también estaba donde lo habíamos dejado, pero es que en ningún momento escuché que el motor de la camioneta arrancara, que se despidieran o cualquier sonido que me pudiera indicar que se habían ido en los apenas segundos que los perdí de vista. Me quedé ahí, no asustado, la verdad, sino confundido y sorprendido. Sin embargo, también me sentí agradecido. Con el tiempo supuse que el panteón donde me había quedado varado tal vez tuvo algo que ver. ¿Qué les pareció este relato? Paranormal, por supuesto, pero no de esas malas experiencias. De todas formas, coméntenos usted qué opina, mientras nos vamos con el siguiente relato de esta noche, el cual, Amanda Genoveva, es quien nos cuenta esto desde la delegación Benito Juárez, Ciudad de México, y lo que nos narra es lo siguiente. Desde que era joven, mi abuela siempre me inculcó el rezar y pedir por las ánimas del purgatorio, para que cuidaran a mis papás y a mí. Y les soy sincera, a pesar de que crecí con esto, siempre les tuve miedo. Más que nada porque no se me pasaba incluirlas en mis oraciones. Nunca les debí, por así decirlo, pero lo principal que siempre pedía, aparte de la protección, eran favores. Les pedía que me despertaran temprano. Sin embargo, lo que me daba miedo era la forma en que lo hacían. Vaya, el hecho de que algo que no puedes ver a simple vista interactúe contigo, eso siempre me dio miedo. Por ello, siempre las respeté y nunca falté con sus oraciones. Y aunque en teoría esas almas o ánimas no son malas, no podía dejar de sentirme extraña cuando, en las mañanas,
Sentía que me jalaban del pie, no tan fuerte, sino lo suficiente como para despertarme confundida y levantarme. En ocasiones sentía incluso que me hacían cosquillas, pero eran dedos fríos, muy fríos. No solo me acariciaban la planta del pie para que me riera, sino que me tomaban de los dedos del pie para que así me levantara sí o sí. Es por eso que siempre pude sentir claramente los dedos y lo frías que eran esas manos. Y eso sí, al menos mi abuela también me enseñó desde siempre que es un poco contradictorio, creo yo, pero me decía que no eran malas, al contrario, que cuando me despertaran por las mañanas o sintiera que andaban por ahí, nunca abriera los ojos, que no intentara verlas, pero nunca me dijo por qué. Así que en aquellas mañanas, cuando me tocaba despertarme por estos jalones de pie, las cosquillas, no crean que las dejaba de sentir al momento de despertarme y listo, no. Siempre me despertaba, pero me aferraba a no abrir los ojos aún, porque, ya sin sueño y perfectamente consciente, seguía sintiendo cómo continuaban tocándome los pies. Hasta que esto lo hacía por deducción propia. Les decía, gracias, y me soltaban. Dejaba pasar unos segundos y abría los ojos. Como les comento, mi experiencia con las ánimas benditas, con todo el respeto para quienes crean, siempre me dieron miedo, a pesar de que siempre me ayudaron, porque creo que nunca te acostumbras a que algo que no ves, no escuchas, pero sí te puede tocar a ti, se aparezca cada mañana para cumplir con su parte. ¿Qué les van pareciendo estas experiencias? ¿Interesantes? No. Aún nos faltan experiencias por escuchar, así que vámonos con la siguiente de esta noche. Desde Tlalpan, México, Adriana Velarde nos cuenta lo siguiente. Hace muchos años, cuando cursaba mis últimos semestres de la facultad, debido al horario en el que entraba, muchas veces no me podía levantar. Y no porque fuera una persona a la que esto le pasara seguido, sino porque en ese entonces, aparte de mis clases durante la mañana, saliendo por la tarde iba a mis prácticas y después trabajaba medio turno. Así que el cansancio era lo que me mantenía atada a mi cama por las mañanas. Las alarmas, claro que las escuchaba, pero entre dormida y despierta las posponía y así es como se me hacía tarde. Un día le conté esto a mi abuela, entre una de esas tantas pláticas donde uno se pone al corriente de su vida con sus familiares, y me contó que hace años, cuando a ella igual le tocaba levantarse muy temprano para preparar el lonche de sus hijos y esposo, se encomendaba a las ánimas benditas o ánimas del purgatorio, como las conozcan. Les pedía de favor que la despertaran a tiempo, y a cambio, ella les rezaba todas las noches. Aparte de que, los domingos al asistir a misa, pedía por ellas. Y luego de esto me comentó que yo también debería hacerlo, claro, considerando el que no me podía despertar a la hora que yo debía. Se me hizo muy buena idea, ya que en lo personal no me agradaba para nada llegar tarde a mis clases. Debía mantener bien mis calificaciones para poder seguir contando con mi beca. Y no le pregunté nada más, solo que qué debía hacer y todo eso, ya que yo lo tomé como si fuera a rezarle a Dios. Vaya, así de simple y listo. Y les soy sincera, tampoco creía mucho en eso. Solo que, bueno, debía probar de todo para poder estar siempre a tiempo a mis clases. Mi abuela me enseñó algunas oraciones. Me comentó que no se me debían olvidar para nada las oraciones que yo acordara con ellas, pero que en serio, cuando las incluyera en mis oraciones debía pedir por su descanso con toda la fe de mi persona, que debía cumplir a la hora y el día.
y le dije que estaba bien. Las anoté en una libretita y esa misma noche oré por ellas. A la mañana siguiente no hubo ningún cambio. De hecho, me desperté igual, unos 20 minutos después de lo que debía. Y molesta conmigo misma por el tema de cada día me levanté, hice mi día y todo eso. De hecho, a este punto, por tantas cosas que pensaba, hacía, pendientes que tenía, había olvidado por completo este tema. Y a la mañana siguiente, exactamente a las 5:30 AM, hora en la que ya tenía que estar despierta, mi mamá tocó la puerta de mi habitación. Y yo, medio dormida, le contesté que ya iba. Y recuerdo muy bien que volví a recostar mi cabeza en la almohada y, de nuevo, esos golpes en la puerta, pero ahora más fuertes. Me levanté un poco molesta, preguntándole que si no me había escuchado, que ya iba. Abrí la puerta y el pasillo estaba completamente oscuro, solo, no había nadie. Cuando les comenté que mi madre había tocado la puerta, era porque en aquel entonces solamente vivíamos ella y yo en esa casa, así que por lógica creí que había sido ella. Aún así, pensé que tal vez había tocado la puerta solamente y se había regresado a su habitación, por lo que aproveché que ya estaba despierta e hice por completo mi día. Cuando regresé de mis prácticas, ese día me tocaba descansar en mi trabajo, motivo por el cual pude platicar con mi madre en la tarde llegando a casa. Cuando cenábamos juntas, le agradecí porque me había despertado en la mañana, que gracias a ello había estado de buenas durante todo el día. Y ella me dijo con una expresión de confusión que ella no había sido, que de hecho a ella también se le había hecho tarde, y que cuando despertó yo ya no estaba. Yo lo tomé como una broma de su parte, ya que de vez en cuando jugamos con alguno que otro tema, pero conozco a mi madre, y en ese momento de verdad se veía confundida. Por supuesto que no sabíamos ni qué decir, y a mí, en lo personal, sí me dio miedo, pero es que en ese momento ni me pasó por la mente la idea o el recuerdo de la plática que había tenido con mi abuela sobre las ánimas del purgatorio, porque de hecho, solo les había rezado el primer día. Esa noche, de igual manera, dormí sin dedicarles ninguna oración. Y al día siguiente, me volvieron a despertar. Sin embargo, ahora no fue con ese sonido de que alguien estaba tocando la puerta, sino que, en esta ocasión, el constante movimiento de la cama, sacudiéndose de un lado para otro como si varias personas la estuvieran moviendo bruscamente. Fue lo que me despertó incluso media hora antes de lo que en aquellas oraciones habíamos acordado. Claro que comencé a gritar, y la cama ya cuando yo estaba despierta se seguía sacudiendo. No flotaba ni se levantaba. Era tal cual como si la estuvieran sacudiendo de izquierda a derecha, sin detenerse. Un segundo antes de que mi madre llegara y abriera la puerta, la cama se detuvo. Me levanté corriendo, la abracé y le conté lo que había pasado. También le platiqué sobre lo que había aprendido con mi abuela. Y hablamos del tema, del cual ella no estaba muy de acuerdo. Más que nada, me dijo, por el hecho de que, como a cualquier persona se le puede olvidar rezarles un día, dejarles ofrenda y ellos siempre te lo cobran. Como a mí, que sinceramente, por más que les dedicaba oraciones después de eso, sí me dejaron con un muy buen susto. Vámonos ahora hasta Celaya, Guanajuato, México, desde donde Fernando Arriola nos cuenta su experiencia. Mi relato es muy breve. Cuando era adolescente, solía visitar a unos tíos y primos de parte de mi padre. Menciono de quién son parte por un detalle que les comentaré más adelante. Mis tíos vivían en una zona que hace algunos años era un poco conflictiva, y cuando iba con ellos llegaba caminando solo a su casa.
En una de esas ocasiones caminé, justamente como les digo, por una calle larga que conectaba con varias cuadras y que, al fondo, estaba la casa de mis tíos. Cuando llegué, los saludé y mi tía me veía a mí y asomaba la cabeza hacia afuera como buscando a alguien. Yo me di cuenta de esto y enseguida me preguntó que quiénes eran los hombres que me venían acompañando, que dónde estaban. Confundido viéndola y repasando mi trayecto, pensando que tal vez me vio saludar a una persona, alguien se me había acercado de repente para preguntarme sobre alguna dirección, la hora o qué sé yo. Recordando me di cuenta que no había interactuado con nadie mientras iba caminando. De hecho, no me había quitado los audífonos en todo el camino. Y le dije esto, y que no venía con nadie. Ella me dijo que claramente me había visto cuando se asomó por la ventana caminando hacia su casa, cómo iban dos hombres, adultos, caminando a mi lado, uno a mi derecha y el otro a mi izquierda. No supe ni qué decirle. Pensé que tal vez habían caminado junto a mí por un momento y se habían ido, por cruzarnos en la calle simplemente, vaya. Es lo único que se me ocurrió. Días después, cuando visité a otros primos de parte de mi madre y al inicio mencioné este detalle porque ellos no hablan para nada entre mis tíos. Le conté esto a mi tía y ella me dijo que no me sorprendiera, que por su parte siempre pedía a las ánimas del purgatorio porque nos cuidaran a mis primos y a mí, que sí le ha tocado escuchar que a sus hijos también los ven con personas desconocidas caminando a sus lados, cuidándolos, y que esto pasa mayormente en lugares donde sí puedan exponerse a algún peligro. Luego de eso no me encomendé a las ánimas del purgatorio como tal vez muchos puedan pensar, pero sí las conocí, y de hecho, vivo agradecido por todas las veces que me han cuidado sin que yo lo sepa. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y damas, caballeros, queremos recordarles que acabamos de estrenar un nuevo video en el canal de Misterios de la Fogata, igualmente de terror. En esta ocasión visitamos una hacienda abandonada en medio del desierto donde ocurrieron tantos hechos. Se cuentan historias, leyendas, relatos. Sería un placer que nos acompañara por allá, ya que al igual que estos videos, los produjimos con mucho cariño y dedicación para ustedes. El enlace, como siempre, lo dejaré en el primer comentario. Y de antemano, muchas gracias por su apoyo. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.